Buenas noches. Good evening. Sorry. Buenas noches. Didn't mean to mess up there. Okay, so tonight we're going to talk about a couple different things. I want to read a verse first, and then do a little prayer, and then we'll go forward. Dice, esta noche quiere hablar de un par de cosas. Primero vamos a leer un versículo, luego vamos a orar, para luego entrar ya al estudio que ha preparado. And so our basic theme, though, is be careful who you follow. El tema básicamente es, tenga cuidado a quien está siguiendo. Okay? And so we're going to start with 2 Timothy 4:3-4. Vamos a buscar en 2 Timoteo, So, 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 3 y 4, por favor. Cuando lo tengamos, hermanos, podemos ponernos de pie y vamos a leerlo juntos, por favor. you want me to go first, or you just gonna read it? Que vamos a leerlo, hermanos. Leamos juntos, por favor, los versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Oramos, hermano. Padre, queremos darte gracias por esta noche, por este tiempo y la oportunidad de estar juntos en este lugar. Agradecemos, Señor, porque creemos que tu presencia está en medio nuestro. Padre, eres la persona más importante esta noche aquí y queremos dejar este tiempo en tus manos, Padre. De manera especial oramos que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. So thank you for giving me this opportunity to talk. I want to start off with Gracias por la oportunidad de hablarles. excuse me, I want to start off with just a little story about what I've been coming down to El Salvador. Before I moved here, I started coming down in 2003. Y quisiera empezar contándoles un pedacito, un poquito de la historia. Dice, de cuando yo empecé a venir a El Salvador, antes de moverme ya a vivir definitivamente en este lugar, yo empecé a viajar al país a partir del 2003. And the first couple times I came as part of a short-term missionary group. Y las primeras veces que estuve acá venía como parte de un grupo misionero para un tiempo corto. And then I started helping and coming more and more. Y poco a poco empezó a ayudar más y más y a venir cada vez más seguido. But so in 2009, me and some other people had planned to move down here part-time. Y en el 2009, algunas personas junto con él habían planeado que iban a estar en el país por como que medio tiempo o por periodos de tiempo durante el año. And so in 2009, I was down here, and there was a couple groups, and I came down just for a week to help out and to try and start getting things organized. Y en el 2009 yo estaba aquí ayudando con un par de grupos que había de misioneros, ayudándoles. And I was just helping out however I could. Estaba ayudando en lo que podía. So I was here with a friend, and an older guy. His name was, they called him Pops here. Estaba aquí con un amigo que es ya un señor de edad, ellos le llaman Pop. So we came to a point where we had to, a couple people from a group was leaving, and we had to take them to the airport at around 4 o'clock in the morning. Y entonces uno de estos días había unas personas de este grupo que se tenían que regresar y tenían que llevarlos al aeropuerto a las 4 de la madrugada. So Pops and I decided to go get gas in the truck the night before around 8 or 9 o'clock at night, so that we wouldn't have to get up early and stop on the way. Entonces Pop, este abuelito, y él decidieron la noche anterior ir y conseguir combustible para el vehículo, así no tenían que parar en una gasolinera en la madrugada. So Pops and I went to get gas, and we had no problem. We were staying in Zacamil at the time, and we got gas no problem. But on the way back, we missed a turn. Y en ese tiempo los grupos se estaban quedando en la zona de Zacamil, en Mexicanos. Y entonces él y Pops manejaron a la gasolinera a llenar de combustible el tanque del vehículo y no tenía ningún problema en ir. Dice, pero al regreso, en algún lugar del camino agarraron un cruce equivocado.
And so we drove around for about 3 hours Y trying to mane- find our way back home. Y manejaron por alrededor de 3 horas tratando de encontrar el camino de regreso a Sacamil. And Zacamil and who knows where else, Soyapango, everywhere. Entonces estuvieron, dice, quizás By en the time we Sacamil, got back- Soyapango, quién sabe en qué lugares anduvieron en esas 3 By the horas. time we got back, I thought we were going to need gas again. Y al tiempo que regresaron a la Sacamil, It was- parece que ya iban a necesitar was más almo- gasolina, ya habían yeah. manejado tanto que ya no So it was tenían. almost 12 o'clock at night when we got back. Entonces dice que quizás era como la medianoche cuando lograron regresar. But somehow I decided it was still a good idea for me to drive these people to the airport the next morning. Y aún con todo y eso, de alguna manera él pensó que seguía siendo una buena idea que él manejara en la madrugada para el aeropuerto. So we got ready around 3:30 in the morning. Everybody got in the truck, and off we went to the airport. Y entonces quizás alrededor de las 3:30 de la mañana ya todos listos, se subieron al pick-up y ya todos iban ya camino al aeropuerto. And this is the second time in 5 hours I realized how dark El Salvador is at nighttime. Y entonces en un periodo como de 5 horas, dice esta era la segunda ocasión que él se daba cuenta qué oscuridad realmente hay en San Salvador en el medio de la noche. So I missed my turn. Y otra vez hizo un cruce equivocado. And we drove and drove and drove. Y manejó y manejó y manejó. And I had no idea. And it's a little scary. This is 4 o'clock in the morning. It's a little scary to ask anybody that's on the street at 4 o'clock in the morning for directions. Y entonces él no tiene idea por dónde anduvieron, dice. Y si usted se puede imaginar, es un poco tenebroso si usted encuentra a alguien en la calle a la madrugada preguntarle por direcciones cómo llegar a algún lugar. So the people in the truck were getting really upset with me. Y entonces la gente en el pica realmente estaba molesta con él. And so I'm just telling them, relax, you're a Christian. You're on a missionary trip. Be good. Be nice. Y él solo les decía, tranquilos, son cristianos, ustedes andan de misioneros, así que aguántense, tranquilos. But really, I just wanted them to shut up. Pero lo único que él quería es que se callaran y que lo dejaran en paz. So eventually we found a cab, a taxi, and asked him for directions. Y finalmente, dice, a un taxista le pidieron direcciones, cómo encontrar el camino al aeropuerto. And so I forget if it was $35 or $40, and we could follow him to the airport. Y no recuerda si esta persona les cobró 35 o 40 dólares, pero ellos lo siguieron para el camino al aeropuerto. Y el taxi va adelante y ellos iban siguiéndolo en el pickup. And so that's what we did. Y eso hicieron. We followed somebody who knew the path. Seguimos a alguien que realmente conocía el camino. And so when we talk about the theme being be careful who you follow, you don't want to follow me in El Salvador in 2009. Entonces dice, con este ejemplo, dice, cuando usted piensa en el tema que le ha puesto a su mensaje, que dice, tenga cuidado a quién está siguiendo, creo que se puede dar cuenta que usted no lo escogería a él para ser alguien a quien seguir aquí en El Salvador. So, some people will say you don't want to follow me in 2020 either. So. Dice que usted no lo hubiera seguido en el 2009 y todavía en el 2020 quizás hay mucha gente que no lo seguiría. So anyway, Solo yo. somebody up here, yeah. Somebody I know. So anyway, I just want to tell that story to give you a little example of what can happen when you don't know what you're doing, you don't know how to ask for help, and you don't know who to follow. Y entonces es una pequeña historia, dice, chistosa, pero es como un pequeño ejemplo para demostrarle a usted que las cosas que pueden suceder cuando usted realmente no sabe qué hacer, qué es lo que está haciendo y no sabe a quién pedirle ayuda o dirección. Now, on top of this, and we're going to get back to these verses in a second and a couple more, but when it comes to, Y ya dentro de poco vamos a regresar a los versos que hemos leído, dice, pero there's a verse that hit me very long time ago when I was first really starting to study the Bible and starting to try and understand theology and learn more about the Lord. Pero él también quiere compartirnos un versículo que hace ya un buen tiempo le impactó muchísimo. Dice, fue muy fuerte para él esta palabra cuando él empezó con sus estudios de teología y él quiere compartirnos ese verso esta noche. And so that is Hechos 17:11. Ya escuchó cuál es. Sorry, that's Okay, you- Acts 17:11. There, I translated it for you. Hechos 17:11, hermanos, para el que no le escuchó. Se los voy a leer, hermano. Dice Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. And so the reason that verse is so important to me is because he's talking about the Bereans
would go back and search the scriptures to make sure that what was being said was true. La razón por qué es tan importante este versículo para él, dice, es porque claramente nos está diciendo acerca de la necesidad de ir a las Escrituras y verificar si lo que se nos está diciendo es verdad. And so anything that I say here tonight, look it up for yourself. Y Read it. entonces, Pray en on base it. a eso, dice, cualquier cosa que yo pueda decir esta noche, por favor vaya y confírmelo con la palabra. Because it's important to follow the word of God and understand what he's telling us more than it is to follow the word of a man. Porque es importante entender y seguir lo que la palabra me dice más que lo que una persona me pueda estar diciendo. And so now let's get back to these verses, back to Timothy 4, Timoteo 4, 3 y 4. Y vamos a ir de regreso a 2 Timoteo Okay. capítulo 4. Okay, so I am going to read this because it's short in English. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Y vamos a leerlo nuevamente y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. And so we're going to go back a little bit from this, but we're in these times. In chapter 3, Paul talks about the last days, and the last days are from Pentecost forward. They're not the end times. We'll get Para to that. entender un poco acerca de estos versos, dice, nosotros necesitamos ir un poco atrás. En el capítulo 3 se nos está hablando acerca de los postreros días. Y entonces cuando escuchamos o encontramos esta frase en la Biblia, dice, se está refiriendo al tiempo que hay desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. Es lo que se considera como los postreros días. And so it's easy to find different churches, different preachers, and different congregations who people will go to and be attracted to. We have this a lot in the United States. I'm sure you have it here too. Y entonces dice, es fácil poder encontrar muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos pastores, donde la gente se siente atraída y va y quiere ser parte de eso. Y eso pasa en todos lugares. Por ejemplo, en los Estados Unidos, dice, es algo muy común. Where they tell you, if you do this, you'll get this. They just promise you everything, that God's like a big Santa Claus, right? That Y entonces es muy común, dice, que las iglesias nos digan, ok, si usted hace esto, hermano, Dios le va a dar esto. Y es como que presentan a Dios como que fuera Santa Claus, ¿verdad? Portate bien y te traigo tu regalo en la Navidad. or he's like, we have Mr. Clean Cleaner. He's like, Mr. Clean, you can do whatever you want as long as you confess it, it's okay, and you'll be forgiven, which has got a little truth. But Entonces dice, hay algo que ellos le llaman como el Señor limpieza o algo así, y es una manera de pensar que usted puede hacer lo que usted le dé la gana siempre y cuando después lo confiese, entonces todo está bien. and so people just follow the teachings that they want to believe in. Y entonces la gente decide seguir la enseñanza que le conviene o que quiere realmente And so escuchar. they follow those teachers that teach what they want to hear. Y entonces ellos empiezan a seguir a estos maestros o predicadores que están diciendo lo que ellos quieren escuchar. And guess what? Those preachers and teachers are very popular. Y imagínense ustedes, se pueden realmente ser personas muy populares, llegan a ser muy populares, Because you don't have any responsibility. porque God no will tienen take- ningún tipo de responsabilidad. And so we are living in these times. Y entonces esos son los tiempos en los que estamos viviendo. But we have to be faithful and listen to the truth and not wander off into crazy theories, myths, as it Pero says. tenemos que hacer uso de nuestra fe, dice, y buscar la verdad y no simplemente seguir este tipo de ideologías o pensamientos. And this is not just about preachers either. Today, this is a family service, so I will touch on a few Y things. esto no es solamente acerca de predicadores, porque por ejemplo esta noche que estamos en un servicio de familia, voy a mencionar algunas cosas You que know se what? asemejan a esto. When I was a kid, we would hear about that rock and roll's from the devil. Y él recuerda que cuando él estaba pequeño, dice, algo muy común de escuchar era que la música rock and roll era del diablo. Right? But I was a kid, so I said, no, it's fine. Pero como él era un niño, decía, no, esto es divertido. Right? And so now I go back and look at what was going on back then. And I go, yeah, that was pretty bad. Y ahora como adulto, dice, cuando él ve hacia atrás y analiza lo que estaba pasando, dice, bueno, la verdad que sí, era algo malo. Right? Maybe that's because I'm old. I don't know. Probablemente porque hasta viejo piensa así, dice. I think it's because I'm wise. O puede ser porque es muy sabio. So,
But here's the thing. Kids will always be kids. They will always be attracted to these types of things. Pero la realidad es esta, que los niños van a ser siempre niños en cualquier época de la historia y siempre van a sentirse atraídos por este tipo de cosas. But now they're inundated with information. We had to buy a record and put it on, like, put it on the record player and listen to it. Dice, ahora ellos están siendo invadidos con todo tipo de información. Es fácil accesar a la información, pero cuando él era pequeño o joven, tenían que comprar CDs, bueno, cassettes, discos. But nowadays, kids have YouTube. Pero ahora nuestros chicos tienen YouTube, They have iTunes. tienen iTunes, They have Facebook. They have Instagram, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok. But here's the problem. All of these things are an issue, right? And if we're letting social media raise our kids or television raise our kids, we have a problem. Pero esta es la situación. Dice que si nosotros dejamos que las redes sociales, la televisión o cualquiera de este tipo de influencias sean las que eduquen a nuestros hijos, entonces ahí tenemos un problema. But even more important than that is these things are finding their way. Our kids, their friends, they learn things. My kids learn things and know songs and people, and I'm like, where did you learn that? I take you to school. Algo muy común que está pasando, dice es que nuestros hijos aprenden de sus amigos, porque tal vez usted diga que quiere ser cuidadoso en su casa, pero sus amigos conocen cosas y ellos aprenden de sus amigos. Por ejemplo, con nuestra hija que está aquí, dice, ella de repente aparece cantando canciones que uno dice, ¿dónde has escuchado eso? Yo jamás la he escuchado. ¿Y cómo es que vos te las sabés y la cantás? I mean, we live here, so it's not like she's running around the streets. Y por ejemplo, usted dice, vivimos aquí arriba, ¿verdad? Ni siquiera es un lugar donde ella puede andar callejeando So de arriba abajo. So she goes from home to school, back to home. She comes here a couple times a week. Where she learned this stuff? Entonces, por ejemplo, dice su vida va que de la casa la llevamos al colegio, después la traemos de regreso al colegio, un par de veces a la semana hasta aquí en la iglesia y eso es todo. Y entonces uno dice, ¿dónde aprendió ella estas cosas? Right. But so part of it's the friends, Parte de eso son sus amigos, but part of it's actually the school. parte de eso también puede ser la escuela. Some of the things that they're teaching in the schools nowadays, it just, I can't even believe. En estos días, dicen, muchas escuelas están enseñando cosas que son difíciles para mí de creer. They're teaching things about transgenders and homosexuals and Les están bisexuals. enseñando mucho acerca de transgénero, de homosexualidad, de todo este tipo de cosas. To kids, they're Y teaching son this. niños, y a ellos les están enseñando. And this stuff is coming, a lot of it started within the Hollywood and within the music industry. Y mucho Everyone de, that everybody esto, looks up to. mucho de eso se origina en Hollywood por las películas o la industria de la música, y eso es lo que todo el mundo quiere ver, ¿verdad? Las películas, la música que está de moda. And so they teach it in the way that we're trying to be nice and we don't want to be mean to anybody. Y entonces la mentalidad ahorita que se está enseñando es nosotros queremos ser chéveres o amables con todos, no vamos a ser mala gente con nadie. But this is creeping into everyday talk for our kids. Y entonces esto se está volviendo parte del día a día, de las pláticas con nuestros hijos en las escuelas o colegios. And so when we're looking at this, talking about people wanting to hear what their ears want to hear, we're being fed this information. Our kids are being fed this information, and it's wrong. Y entonces dice, cuando volvemos al punto que ya antes mencionó, que la gente va y escucha lo que quiere escuchar. Eso mismo pasa con nuestros hijos. Ellos están escuchando, están aprendiendo, aun cuando esta es una enseñanza equivocada. How many of us don't know? Raise your hand if you don't know that beating up a homosexual or being mean to them is wrong. Dice, levante la mano si alguno Oh, no my hand's sabe, down, by the dice. Si alguno no sabe que golpear a una persona que dice ser homosexual, eso es incorrecto. Because of their sex or because of their race or because of their faith or because of their color or because of their status in society. Igual es lo mismo, dice, cuando alguien ataca a otro por sus preferencias sexuales, por su creencia religiosa, por sus gustos propios, sabemos que es incorrecto atacar a alguien. We Por don't eso. need to have classes on this stuff in school. Nosotros no necesitamos, dice, que sea esto lo que la escuela les está enseñando. So my kids who are coming home
Merari here, and then our other one that's even younger, know about things that there's no reason for an 8 or 9-year-old or 10-year-old to even know about most of this stuff. Y entonces dice, con lo que las escuelas están hablando, nosotros, en nuestro caso, nuestra familia, dice, tenemos aquí a Merari y el chiquitín que está allá adentro, que ellos vienen hablando de cosas que, por ejemplo, para un niño de 8 años, no es lo que uno espera que ellos estén escuchando. And so now we're going to go back to a little bit earlier in 2 Timothy, in chapter 3, verses 1 to 5. Timothy. Y hoy vamos a ir un poco al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. 3, versículos 1 a 5. El capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Now we're going to do this a little bit different because it's a big list of words, so we're just going to kind of go through these a little bit. But let me read the Lo first que aquí verse. encontramos, dice, es una gran lista de palabras, entonces vamos a ir como tratando de entender algunas de ellas. Okay, so I'm going to read just the first part of it, and then we'll go through the list. Va a leer la primera parte y luego va a explicarnos un Perdón. poco. But understand that, this is uno, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self. Okay, and then it's a whole list of different things. Nos leyó el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. And so there's a list of things here, and we're just going to go through them a little bit here to see where we are, because these two things go together. The teachings are coming. It's funny because Vamos a ir y a estudiar un poco la lista de palabras que encontramos aquí, dice, porque lo que hemos estado hablando anteriormente viene y encaja perfectamente con este pasaje. But listen, the reason this is important to me is because when I picture evil, I picture a red guy with horns. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto? Dice, porque normalmente cuando nosotros pensamos en algo diabólico o satánico, la primera imagen que viene a nuestra mente es un ser rojo con cachitos. But the Bible's clear that we don't see him that way. That sin appears as a beautiful thing and attractive to Pero la us. Biblia es clara cuando nos enseña que no es eso lo que nosotros realmente vamos a ver, sino que por el contrario el pecado se presenta como algo agradable y atractivo para nosotros. And so we're going to go through these things, but understand too that the last days here is not talking about Revelation, Apocalypse. It's not talking about the end times. There's a difference. Entonces vamos a leer un poco acerca de esto, hablar acerca de este montón de conceptos que la Biblia nos muestra, pero él quiere hacernos el énfasis de no perder de vista que cuando habla de los postreros días no se está refiriendo a lo que Apocalipsis nos menciona, sino a ese tiempo básicamente en el que la iglesia está viviendo ahora. It's the time from the Pentecost, the arrival of the Holy Spirit, and the impouring of the Holy Spirit until Jesus returns. Y nuevamente nos recuerda que este tiempo va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Jesucristo. There was a peak of spirituality at a point where the Holy Spirit came in. And ever since then, the devil has been picking away at it. And we've been slowly going back towards destruction. Y él nos hace referencia a que en el Pentecostés lo que pasó es que fue un momento donde el Espíritu Santo se manifestó en gran manera, ¿verdad? Y se manifestó a la congregación, a los creyentes en ese tiempo. Pero de ahí para acá, dice, donde Satanás ha empezado a tratar de atacar esa obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. And so, picking up here, it says, for people will be, and then it's going to be, ... right? Lovers of self, egotistical, all about me, me, me. Aquí nos habla, por ejemplo, dice que las personas van a ser amadores de sí mismos, que van a ser ávaros, o sea, egoístas, que todo es para mí, para mí, para mí. And that's all we see today. Y eso es algo que vemos en este tiempo. And if any of these things relate to you, I could pick a couple out for myself, but I'm not going to admit to them. Y dice que él espera si algo de esto se relaciona con usted, que bueno, porque él personalmente ya vio un par que sí son directamente para él. Solo 8 o 10. Solo 8 o 10 tal vez. Lovers of money, greedy people, more, more. Nos habla de la gente que va a ser amadora del dinero, o sea, ávaros, ¿verdad? Que solo quieren más y más. Proud people, Gente orgullosa,
right? Self-important. They think they're better than others. And proud is a hard word, at least in English. I don't know about in Spanish. Es gente que se cree mejor que otro. Dice, por ejemplo, la palabra orgulloso es una palabra bastante difícil para él de definir, al menos en el inglés, el concepto que ellos manejan. Because you should be proud of your country. Porque, por ejemplo, usted debería de estar orgulloso de su país, You should be proud of your children and your family. usted debería estar orgulloso de su familia, de sus hijos. So there's many things to be proud of. Hay You, muchas cosas por las que podemos estar orgullosos. you can even be proud of your accomplishments. Usted aún puede estar orgulloso de sus logros. We're told to take pride in our work. Dice, se nos ha dicho que tomemos el orgullo, o sea, que As estemos if we're- orgullosos de nuestro trabajo. But this here is talking about thinking that you're better than others, that you're more important than others. Pero that cuando you're nos habla aquí something- del orgullo, nos está diciendo acerca de cuando yo pienso que yo soy mejor que otro, que soy It's- más importante que otro. It's when that we forget we're special because God lives inside of us and we're part of his kingdom. Y es cuando olvidamos que si somos especiales es porque Cristo vive dentro mío y porque soy parte del reino. And we forget that what we've done is from him. Y olvidamos que cualquier cosa que hemos logrado ha venido de Él. Okay? And then arrogance, arrogante, Ujú. is, sorry, you're far away. I'm trying to make it easy. So it's similar, but a little bit different. It's more about thinking that you're smarter than other people. Y luego está la arrogancia, que es muy similar al orgullo. Dice, la diferencia es que aquí yo pienso que yo soy más inteligente que otro. You don't want to listen to other people. Y usted no quiere escuchar a otras personas. Yeah, I got it. Es decir, sí, sí, Let ya me- sé, ya sé. Now let me tell you how. Ahora escucha y yo te voy a decir. Dice. So, okay. Abusive, taking advantage of others. Luego están las personas abusivas, las que tratan de sacar ventaja de otros, aprovecharse de otros. The way that we make money here is that we have a web technology company. En nuestro caso, la manera de cómo Dios provee para nosotros es que tenemos una microempresa de tecnología, And so we have employees. entonces tenemos empleados. Now, I expect them to treat me well, and the Bible says they should work hard for me. Dice, yo quizás espero que ellos hagan lo que la Biblia dice, que como mis empleados ellos trabajen para mí, que trabajen bien. But the Bible also says I should be respectful of them and treat them well as well. Pero la Biblia también me dice a mí que yo tengo que respetarles y tratarles correctamente a But ellos. how many bosses, I don't know if anybody here, if your boss is here, don't raise your hand, but how many people have ever worked for an abusive person? Él va a preguntar esto, dice, pero si su jefe está aquí en la iglesia, no responda. Pero si no, dice, levante la mano, ¿cuántos han tenido un jefe abusivo alguna vez? Who just didn't treat you right? ¿Que siente usted que no lo trataron correctamente? And don't you raise, put your, ¿Yo? okay. Okay, and now we have, so we shouldn't do that. I try not to do that. Es algo que no deberíamos de hacer, dice, y yo intento no hacerlo. And so now one for the kids, Algo aquí para los niños y jóvenes. and not that none of those applied, but anyway. No es que las anteriores no, dice, pero yeah. esta va Yeah, especialmente I para los shouldn't have said jóvenes. that. I was like, okay, I could forget all that then. So, disobedient to your parents. La desobediencia a los padres. And this is happening too because back from what we talked about before. Y esto pasa también por lo que ya antes mencionamos. Because kids want to hear what they want to hear. Porque los niños quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. They don't want to hear what Papi has to say. Ellos no quieren escuchar lo que el papá tenga que decir. Because mainly they prefer see, not know. Ellos prefieren no saber qué es lo que el papá piensa. And they have YouTube will show them what they want to see. Facebook will tell Pero their ellos friends. tienen YouTube, Facebook y cualquier otro que les va a decir qué es lo que ellos quieren escuchar. Their friends will tell them. Sus amigos les van a decir lo que ellos quieren escuchar. But none of those people have our kids' best interests at heart. Pero obviamente ninguna de estas influencias tienen el interés que nosotros tenemos en nuestros hijos. Even friends don't have a concept when the kids are young of what is good for them. They just know this is fun. Y aún sus amigos, dice, pueden ser muy buenos amigos, pero por el hecho de ser jóvenes, niños también, ellos no tienen un concepto amplio. Lo único que piensan, esto es divertido y vamos y hagámoslo. And now even the schools we have to be very careful with. Y como dijo antes, aún en las escuelas tenemos que ser muy cuidadosos ahora. Our children go to a Christian school, by the way. Nuestros they're learning hijos this stuff. estudian en una escuela cristiana.
So, okay. So, Solo let's- haciendo la aclaración. Pero igual ahí, so ¿verdad? and I'm going to pick up the pace a little bit here, but so ungrateful, right? Always wanting more. Personas desagradecidas, dice que siempre quieren más. No matter what we have, we want more and more and more. When I was young, I Y kind no of thought importa qué that es lo way. que tengan, siempre quieren más, más y más. When I was younger, I kind of thought that way. I wasn't really ungrateful, but I just always wanted more. Y cuando él era joven, dice probablemente esa era su mentalidad. Tal vez no es que era completamente desagradecido, pero sí él siempre quería más, más y más. And the problem with being ungrateful is the difference between even ungrateful, greed. A lot of these words kind of overlap with each other. Y muchas de estas palabras se relacionan unas con las otras. Por ejemplo, el querer más, el ser, la avaricia, ¿verdad? También con la ingratitud o desagradecido. But part of it is that it's the difference between joy and happiness. Y parte de esto es que no conocemos la diferencia entre el gozo y la felicidad. Joy can only come from God. El gozo puede venir solamente de parte de Dios. Happiness can come from going to La Pampa La felicidad para algunos sería ir a La Pampa, dice. until the bill comes. Hasta que le llevan el ticket de cuánto es. And then you sneak to the bathroom. Y entonces ahí usted quiere salir corriendo por algún lugar. But joy only comes from having the Holy Spirit live inside of you. Pero el gozo siempre va a venir de que tengamos el Espíritu Santo dentro nuestro. And so a lot of this is tied together. Entonces So- muchas de estas cosas se amarran unas con la otra. Some things are symptoms, some things are causes. Unholiness, doing Al- things that are not pleasing to God. Algunas de estas cosas, dice, son como síntomas, otras son las causas. Otra más que nos menciona aquí, dice, es la falta de santidad, cuando hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios. Okay, and then heartless. Heartless is not caring, and heartless kind of ties to going back to abusive. Y luego está, habla de personas sin corazón, pero realmente está hablando de las personas que no les importan los demás. Y está muy relacionado con las personas que abusan o se aprovechan de otros. Right, so some things you can't really be abusive without also being pretty heartless. You know, a lot of these are all tied Por ejemplo, together. dice, si usted es una persona que abusa de otros, maltrata a otros, quiere decir que pues su corazón, ¿verdad? No tiene Okay. corazón. Okay, unappeasable. You're never happy. It's kind of like ungrateful or greedy. I don't know which word that is for you. Luego dice, está la otra palabra que habla de que nunca está feliz. Déjeme ver Right. cómo nos menciona en el versículo 2. Desobedientes, ingratos, Okay. impíos. Yeah, so let me just go on. Slanderous. Slanderous is, let me see where it is for you. It's brutal. You're still in 3. Okay. Seguimos, But- estamos ahora en el verso 3. Ujú. But slanderous is when you just want to talk about everybody. And this is something, look, everybody does this. It's just to what level you do it. To talk to everybody. Slanderous is when you talk about people. Oh, But ahí not in aparece a la nice palabra way. calumniadores, que básicamente dice es cuando nos gusta hablar de las otras personas. Siempre andamos hablando de otros. Right now, to the level, that's one thing. When you see elections, we have elections going on in the U.S. now, right? And they're just everybody's, this guy's terrible, this guy's short, this guy's. Por ejemplo, dice, ahorita en los Estados Unidos están en un periodo que se están preparando para elecciones de presidente y es muy común ver cómo se atacan, decir, si es que esta persona es terrible, hizo esto, esto y lo otro. Y el otro también dice lo mismo. Todos se atacan, todos But- calumnian muchas veces. But you can also hear it at church having coffee after church, not necessarily here. Y eso también pasa en las iglesias, dice, muchas veces después del servicio en el cafecito, no aquí, pero en otras iglesias, dice, muchas veces pasa que entre Nunca aquí, nosotros, sí. aquí nunca ha pasado, hermano, aquí nunca, pero muchas veces sucede, dice que entre hermanos estamos atacándonos unos a otros. Right. Did you see that dress? Did you hear Y what she entonces usted said? le dice, ¿viste el vestido que andaba y viste tal y tal cosa? So, okay, and so let's move. Lack of self-control. We're going to pick it up now. Lack of self-control. La falta de autocontrol, dice, es otra. Treacherous. When you're just looking to hurt people. It's right at the beginning of 4. There you go.
Los traidores, dice, gente que siempre anda buscando cómo lastimar a otros. You're just not honest. You just want to find a way to get something. Son personas que realmente no son honestas, siempre andan buscando cómo aprovecharse y lastimar a otro. Okay, and then reckless, not thoughtful or careful about what you do. This is what kids do that we have to teach them not Algo to que es do. muy común en los niños, piensa uno, pero también en los adultos nos sucede, es que a veces no pensamos para hablar. Simplemente hablamos sin haber pensado antes. Conceited, thinking of themselves, similar to proud, greedy, and arrogant. Y vuelve y menciona la arrogancia, el orgullo, considerarme a mí mejor que otros. Okay, so now I want to go. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Habla también de la gente que ama los placeres más que el amor a Dios. And then the last is verse 5, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Y luego en el versículo 5 nos da otra característica muy importante, dice, And que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. so these are difficult passages, especially when I have to do it in English and translate it, and I'm sorry about that. Dice que puede ser un pasaje bastante complejo, especialmente porque tenemos que estarlo traduciendo del inglés al español. But these are a list of character flaws that a lot of us have, but we're also being taught to have. Dice porque a la larga estos pasajes nos están dando una lista de características que sabemos que son malas, pero que a la vez nos han sido enseñadas en alguna manera. Because we're in this world, but we're not of this world, as the scripture Porque aunque tells us. nosotros estamos en este mundo, aunque sabemos que no somos de este mundo. But the more we let the world come into us, the more of these things naturally fill us. Y lo que pasa es que por estar en este mundo, entre más nosotros dejamos que el mundo afecte mi vida, más se van a impregnar este tipo de características en mi persona. Because Satan's biggest goal is to teach you that he doesn't exist. Porque está claro, dice que Satanás quizás su meta más grande es hacerme creer que él no existe en realidad. And so it's really easy for him to deceive us through shiny objects like phones and TV and computers and cars. Y es fácil para él, dice, como que adormecernos con cosas como que nos hacen brillar los ojos, ¿verdad? Y menciona los celulares, televisores. And so from a perspective of a parent, I try to teach my kids, no, you don't need all these things to be content. Y entonces dice, como padre, yo por ejemplo trato de enseñarle a mis hijos, tú no necesitas todo esto para ser feliz, no es una necesidad. But this is something we need to tell ourselves every day. Pero esto es algo que todos matter podríamos what decirnos a nosotros mismos cada día. No matter what age you are and what circumstance you're in, because No importa la edad que usted tenga o cuál es la circunstancia en la que usted esté viviendo. we have to reach for joy. We can't. Happiness only will come when we're doing the things that pleases the Lord, when we're walking with him as we're singing about today. Porque nosotros tenemos que buscar el gozo que viene de él, dice, no dejarnos guiar por la felicidad que va a ser momentánea, que las cosas alrededor nos van a proveer, sino el gozo, como hace rato lo If our cantábamos. Dice. happiness is coming from anything else, it's fake. Y entonces dice, si nuestra felicidad depende de cualquier otra It's cosa, fake news, eso baby. es algo falso realmente. Fake news, as we say in the U.S. Son noticias falsas. So anyway, thank you for letting me speak. I just want to again thank the church. Thank you for your time here. I want us to think about this stuff. I have to think about this stuff all the time. It's real easy to get sidetracked. Y ya para terminar, yo quiero agradecer nuevamente a la iglesia por el tiempo, dice, pero yo quiero compartir todo esto para hacernos pensar, porque es fácil en el diario vivir, en todas las actividades que tenemos, que perdamos el enfoque de estas cosas. And always remember, go back to the Bible, go back to the Word, and search it for yourself when somebody's telling you something, and even when they're not, to find out what's real, what God really wants Y for you. 'Cause quiero you'll find nuevamente it there. invitarle, dice, a que cada vez usted vaya a la palabra y confirme lo que sea que alguien le está compartiendo o enseñando. So we thank you for this time. We'll close in prayer. ¿Okay? Gracias por este tiempo, hermanos. And I'm going to let you pray because it's hard to translate. Okay. Vamos a tener una pequeña oración ya para cerrar este Oh, tiempo. wait, I'm sorry. No, Ricardo, right? Ah, ok. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.